Comenzamos una cifra alarmante detrás de la crisis migratoria en Europa. 800.000 personas en lo que va el corrido del año han cruzado el Mediterráneo desde el Medio Oriente, la mayoría huyendo de la violencia, las persecuciones y la miseria en sus países, cada uno arriesgando su vida entre las aguas. Así lo ha revelado la Organización Mundial de Migraciones, al tiempo que ha agregado un número más preocupante. 3.455 migrantes no lograron su objetivo de llegar con vida a las costas de la Unión Europea. Murieron en el intento. Sin embargo, los esfuerzos de las naciones del mundo por detener la crisis migratoria y dar asilo a quienes huyen precisamente de esta violencia comenzaría a dar un nuevo giro tras estos sangrientos atentados registrados en París. Al menos uno de los terroristas suicidas identificados habría ingresado a Europa por la isla griega de Leros. Habría utilizado la misma ruta de miles de refugiados, la misma que han seguido. Cerca al cuerpo de uno de los yihadistas inmolados en el estadio de Francia fue encontrado su pasaporte sirio. En el documento su identidad, Ahmad al-Muhammad, el mismo al que las autoridades griegas habían tomado las huellas dactilares en un control a refugiados procedentes de Turquía. Según los reportes, 5 de los terroristas responsables de la sangre derramada en los atentados del pasado 13 de noviembre en París habrían pasado por Siria. 4 tenían nacionalidad francesa. Salah Abdeslam habría alquilado en una agencia belga el Volkswagen Polo utilizado por los asaltantes para llegar hasta el Teatro Bataclan. En el mismo país se alquiló el Seat León negro, encontrado a las afueras de París con fusiles Kalashnikov en su interior. Salah ahora es uno de los hombres más buscados por Francia, pero las autoridades le seguían la pista desde hace meses. Se sabía que en septiembre había regresado a Siria después de que se le detectara en la frontera austriaca. Su hermano Ibrahim, de 31 años, también residente en Bélgica, es uno de los yihadistas inmolados mientras cientos de personas disfrutaban de un concierto. Un nombre más prende las alarmas sobre Siria como una ruta para la planificación del terrorismo. Ismael Omar Mostefai, otro de los atacantes que sembró el terror en el Bataclan. Tenía 29 años y era francés, pero había estado en Siria desde hace al menos 2 años y las autoridades turcas ya habían advertido a Francia sobre su presencia en territorio sirio. El extremista Sami Amimur también había viajado a Siria desde el 2013 después de abortar su traslado por un proyecto en Yemen. Así como el francés Bilal Habdi, antes de que decidiera retornar a París para activar su cinturón explosivo en los alrededores del Estadio de Francia. El presidente francés François Hollande aseguró que los atentados terroristas que causaron al menos 129 muertes fueron planificados en Siria y organizados en Bélgica. Francia va a intensificar sus operaciones en Siria. Anoche di la orden a 10 aviones franceses de lanzar sus bombas en Al-Raqqa, en Siria. Destruyeron un centro de comando y un campo de entrenamiento. Vamos a erradicar el terrorismo para que Francia continúe mostrando el camino. El terrorismo no va a destruir a la República, porque es la República la que va a destruir al terrorismo. ¡Viva la República y viva Francia! El pánico generado por los extremistas se extiende en el mundo. Más de 20 de los 50 estados de Estados Unidos, casi todos bajo control republicano, desafiaron al presidente Barack Obama al negarse a acoger refugiados sirios en la Unión Americana. Como resultado de ello, en medida en que todo refugiado sirio está permitido en el país, estamos tomando el mismo riesgo que Europa con respecto a la persona que entró a Europa y luego participó en los atentados terroristas de París. Como gobernador del estado de Texas no voy a tirar los dados y tomar el riesgo de permitir que unos pocos refugiados entren y simplemente exponer a los tejanos a ese peligro. Ha habido unos cuantos que sugieren que deberíamos poner tropas estadounidenses en el terreno. Y no es solamente mi punto de vista, sino el punto de vista de mis asesores civiles y militares, que eso sería un error. Así que una estrategia tiene que ser una que pueda ser sostenible. Y la estrategia que estamos siguiendo, que se concentra en
perseguir a estos objetivos, limitar las capacidades que ISIS tenga en el terreno y atacar sistemáticamente su liderazgo y su infraestructura, fortalecer a los sirios y a las fuerzas iraquíes y kurdas que están listas para combatirlos. Mientras los extremistas parecen tener como objetivo terrorista al mundo entero, la islamofobia hacia los musulmanes crece de manera paralela. La ONU instó a las naciones a no olvidar que quienes migran del Oriente Medio o África para pedir asilo en Europa lo hacen precisamente huyendo de la violencia en sus países de origen. Que enfrentar la crisis migratoria debe ir de la mano con la intención de detener la miseria y el conflicto en países como Siria. Bueno, y justamente como lo planteamos en este video, la violencia en los países de origen es una de las principales causas de la migración hacia Europa. Tras los atentados en París, la interrogante que ahora surge es, ¿están utilizando los terroristas quizás esta misma ruta que los refugiados? Ya se ha demostrado que uno de ellos pues entró por la isla griega. Para hablar de esto vamos a establecer contacto a esta hora en Madrid, España, con Mabel González Bustelo. Ella es experta en terrorismo y asesora en temas de paz y seguridad. Señora González, un buen día. Gracias por estar con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo controlar esta peligrosidad temida entre los refugiados que ingresan a Europa, donde pueden mezclarse terroristas individuales o miembros de células terroristas? Bueno, yo creo que habría que diferenciar dos cosas claramente, y vosotras estabais comentándolo en este sentido. Por un lado, el hecho de que se haya encontrado un pasaporte en manos de uno de los atacantes, ese pasaporte parece ser falso, pero podría indicar que el ISIS haya podido a lo mejor infiltrar a un operativo en medio de esas olas de refugiados. Eso no nos debería llevar a confundir dos asuntos que deberían estar separados, que es uno, la crisis de refugiados, y otra, el fenómeno del terrorismo. Es decir, la crisis de refugiados debemos tener en cuenta lo primero, que la inmensa mayoría de esos refugiados huyen de guerras, huyen de conflictos y huyen, en el caso de los sirios, de la violencia cada día en gran parte provocada por el propio ISIS. Por tanto, flaco favor nos haríamos a nosotros mismos por criminalizándolos como si fueran en conjunto una amenaza terrorista. Es decir, el fenómeno del refugio por un lado y el fenómeno del terrorismo por otro deben abordarse de manera diferente. Es cierto que aquí en Europa, y estábamos oyendo también en Estados Unidos, existen ciertos sectores que ya antes de este fenómeno no estaban muy dispuestos a acoger a refugiados procedentes de Siria, y que ahora, digamos, este episodio, este incidente sirve para reforzar un discurso racista, xenófobo, y de que debemos mantener a los refugiados fuera de nuestras fronteras. El derecho internacional dice lo contrario, es decir, los refugiados tienen derecho a huir y tienen derecho a ser recibidos y protegidos. Otra cosa es los controles que haya que establecer. Señora González, sobre eso le quería insistir. Efectivamente, eran muchos sectores en Europa con toda esa crisis migratoria que decían que no había que coger por lo menos a tanto número de inmigrantes. Ese era el dilema y el debate que ha imperado durante los últimos meses en Europa. Dilema que ahora se refuerza, como usted dice, por las circunstancias de los atentados en París. Ya vemos, incluso en Estados Unidos, una veintena de estados se oponen a seguir dándole cobijo a refugiados sirios. Incluso Marine Le Pen en Francia ha dicho que no hay que cerrar las fronteras temporalmente mientras se realizan las investigaciones y los registros que se están llevando a cabo, sino que tienen que ser permanentemente. Preguntarle si efectivamente, a pesar de este discurso, quien no tenga razón y efectivamente no hay que mezclar, el terrorismo islámico es una cosa y hay islamistas que pertenecen a la religión del Islam y que no tienen nada que ver con estos ataques terroristas. Sí hay peligro de que se filtren terroristas en estas barcazas que tratan de cruzar de costa a costa para llevar a estos refugiados sirios a buscar una vida mejor. Ese peligro existe y se ha habido casos, por lo menos se está diciendo, de que esos terroristas han logrado colarse. El único caso que se conoce, y están muy poco claras las circunstancias, es este relacionado con el ataque de París. El pasaporte es falso, por lo que se sabe, por tanto no se sabe a quién corresponde, no se sabe si el individuo tiene nacionalidad siria, es uno de tantos pasaportes falsos que se compran a la mafia en Turquía para poder cruzar. Lo que sí es cierto es que esa persona ha cruzado por esa ruta. De hecho, lo que yo diría es que, bueno, lo llevan diciendo desde hace tiempo organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional o el propio comisionado
comisionado de la ONU para los refugiados, es que el hecho de que no existan cauces legales, cauces establecidos, cauces seguros para que las personas que huyen de una guerra puedan pedir asilo y solicitar asilo y refugio en Europa, de hecho los obliga a transitar por esas rutas, ponerse en manos de mafias que son las únicas, digamos, que acceden a transportables, hacerlo en una situación de terrible inseguridad, arriesgarse a hundirse y morir en el mar y hacer objeto de los abusos de esas mafias. Al mismo tiempo, al no existir esos mecanismos seguros y obligarles, por tanto, a huir poniéndose en manos de grupos ilegales como mafias, que son los que los transportan, la Unión Europea está renunciando, de hecho, a ejercer cualquier tipo de posible control, con un sistema regulado, con un sistema de petición de asilo y de refugio en lugares seguros. Podrías tener un control más individualizado y efectivamente se procesarían las solicitudes sabiendo quién es quién y se procesarían las solicitudes con mayor grado de control. Sería un sistema más justo, más acorde al derecho internacional y desde luego también sería un sistema más seguro. Lo contrario son intentos de capitalizar una situación muy determinada, el hecho de que se ha encontrado un pasaporte sirio para, por un lado, criminalizar al casi 1 millón de refugiados que intenta llegar a Europa durante este año 2015, que se une, por otra parte, a otro intento que ya estaba en marcha de criminalizar a las minorías e inmigrantes musulmanas. Si algo cabe decir de lo que sabemos de este atentado es que los responsables, de los cuales se ha podido confirmar la identidad, son franceses y belgas. Ahora, entonces, esa psicosis con respecto a los refugiados es evidente, es evidente que hay cosas que no están funcionando en la crisis de los refugiados, pero utilizar esto interesadamente para reforzar políticas de rechazo, en realidad le hace un favor al ISIS. Claro, eso de acuerdo totalmente con usted, señora González, ¿no? No hay derecho, no tenemos derecho de meter a todos dentro de un mismo saco, todo lo que ha sucedido, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta esta salvedad, uno de los refugiados sirios que habría ocasionado, según se dice, parte de la desgracia en París, la pregunta, más allá de qué hacer también para prevenir que más gente extremista, violenta, ingrese, es qué hacer con alguna persona que de pronto haya logrado ya entrar, se haya logrado colar en medio de esa masa que está huyendo de la violencia de sus países de origen y que tratan de buscar mejores días en Europa. Pues para eso no vas a tener más remedio que utilizar los medios que siempre se han usado para la lucha contra el terrorismo, que son los medios policiales, los medios de policía también de cercanía y de cercanía a las comunidades donde esos individuos puedan querer integrarse o camuflarse. Vas a tener que utilizar, los medios que se han usado siempre en la lucha contra el terrorismo, la coordinación policial, la coordinación de servicios de inteligencia, el seguimiento de actividades sospechosas, pero realmente no se puede hacer mucho más. Es decir, creo que debemos aceptar que cierto nivel de riesgo, que con el terrorismo como fenómeno no vamos a poder terminar nunca. Podemos sufrirlo en mayor o menor medida y podemos poner los medios a nuestro alcance para prevenirlo, para capturar a sus responsables una vez que han cometido un delito y para, prevenir, disminuir la radicalización que lleva a gente a unirse a grupos violentos. Pero, medios para garantizar la seguridad absoluta en las sociedades actuales no tenemos, no creo que hayamos tenido nunca. Podemos utilizar medios policiales y deberíamos utilizar también medios, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, es claramente medios diplomáticos, medios de la cooperación internacional, por ejemplo, una iniciativa, algo que no se vería, que no sería quizá tan vistoso en el corto plazo, pero que sería más efectivo en el largo plazo, sería promover iniciativas diplomáticas para la resolución de la guerra de Siria, en lugar de dejar que nosotros mismos y nuestros aliados estemos financiando a los distintos bandos de esa guerra que siguen alimentando la violencia después de 5 años. Y provocando que la gente huya. Pues señora González, experta en terrorismo y asesora en temas de paz y seguridad, muchas gracias por habernos acompañado aquí estos minutos en la mañana. Gracias a vosotros.